Vaya, 12. Hermano, ¿me puede traer el teléfono que puede necesitarlo, por favor? Gloria sea el Señor. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén, amén, gracias. Amén. Y se pone en pie para reverencia de la palabra del Señor. Gloria sea el Señor para siempre. Dice amén. Amén. Y dice esta bendita y poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice amén. Amén. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes y cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año número 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener cargo en reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes guardaban la puerta. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veía que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera de piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Más el dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofinas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuya mano el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían fielmente. Sin embargo, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Oramos esta tarde, hermanos. Padre que estás en los cielos, te honramos y te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la exaltación que solo tú te la mereces, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a cumplir tu palabra, a cumplir lo que nos proponemos, Señor, a ser fieles, mujeres fieles, hombres fieles, jóvenes fieles, a nuestros niños que aprendan a ser fieles
desde pequeños para ti, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos y te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el Señor dice, la iglesia dice, amén. Amén. El mensaje en esta tarde, hermanos, no descuide su deber. Empiece y concluye lo que el Señor ha ordenado y sea fiel. Un poco largo el tema, hermanos. La historia comienza acerca del rey Joás. Su padre se llamaba Ocosías. Y si se fija, hoy están metiendo presos a todos los presidentes que salen. En aquel tiempo, alguien deseaba ser rey en lugar de él y venía y los mataba. Y no solo los mataba a ellos, mataba toda la descendencia que quedaba de aquel rey. Sin embargo, Dios, a través de sus propósitos gloriosos, se ha reservado la vida de algunas personas. No solamente la de Moisés. Se acuerda que en ese momento Faraón quería hacer algo, pero Dios guardó a Moisés y prácticamente como diríamos en buen salvadoreños, en las barbas de él estaban criando a uno de esos mismos niños. Pero todo era un propósito glorioso de Dios. Amén. Con un objetivo específico, preservaba la vida de algunas personas. Y a veces decimos y pensamos que la maldad se ha multiplicado hoy, y de hecho sí es cierto. Pero siempre ha habido maldad. En el caso del rey Joás, que llegó a ser rey, era, si mal no me equivoco, su abuelita la que había hecho todo eso. Y me llama la atención la historia bíblica en el capítulo número 11, que es una de sus tías que lo guarda al niño. El niño, según las comparaciones que hago o mis cálculos teológicos, hermanos, Joás tenía 1 año cuando le acontece eso a su papá, que era rey. Que dice la palabra que su papá se llamaba ¿cómo? En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Sibia, pero su papá se llamaba Ocosías. Lo dice en el capítulo número 11. Pero quiero detenerme en una cosa. Dice acerca del rey. Mire, después de David, después de Salomón, cuando usted la Biblia narra en los 2 libros de Reyes y los 2 libros de Crónicas, el nombre seguidamente dice cómo fue ese rey delante de Dios. Y me llama la atención que dice el versículo 1 del capítulo 12. En el 7º año Jehú comenzó a reinar. De Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto delante de Jehová. Pero quiero que me entiendan y vayamos al capítulo número 11 para que entienda un poco la historia bíblica, siempre en el versículo número 1, y dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía. Atalía era su abuela, a él y a su ama en la recámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y oiga esto: estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía reinó después de hacer esa matanza en el país de Israel. Pero les decía, quiero detenerme en la historia
del rey Ocosías. Cuando él sucede esto, tenía 1 año y pasa 6 años cuidándolo, porque había que cuidar al único sobreviviente de esa descendencia real. Y lo trataban como rey. Sin embargo, todavía no era rey. Dice la Biblia que hasta los 7 años reinó, comenzó a reinar. Pero una de las preguntas que me hacía yo, ¿qué tipo de reinado era el que ejercía Joás? Me imagino yo que si pongo a reinar a Emanuel, que es mi hijo, que tiene 8 años, en mi casa, comeríamos churros, desayuno, almuerzo y cena en la casa. Amén. Sin embargo, la Biblia dice que el sacerdote Joiada, y luego llegó a ser el sumo sacerdote, tuvo cuidado de él. Entonces, suponemos que él era quien dirigía los pasos del rey hasta que él pudo tomar buenas decisiones. Sin embargo, quiero detenerme en la vida, en esos pocos años del rey, en cómo queda solo. Escuche esto, a ver si le dice algo. Queda solo, sin papá, sin mamá, pero logra ser una de las buenas personas. Logra ser un buen rey. Amén. 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 Logra ser, yo me atrevería a decir que llega a ser uno de los mejores reyes de Israel, sin haber sido criado como fue Salomón a los pies de su papá, el rey David. En la posguerra en nuestro país, El Salvador, se levantó después de la guerra civil, se levantaron lo que nosotros llegamos a conocer como las maras, y se le atribuye a la posguerra el nacimiento de las maras, y se dice que eso fue el resultado de que a través de la posguerra muchos de nuestros padres emigraron a Estados Unidos. Sin embargo, yo quiero desvirtuar, porque muchos, como yo, quedamos sin papá y sin mamá también, y considero yo que somos buenas personas. No solo porque usted se va a criar solo, significa que va a ser una mala persona. Hay muchas personas que son buenas personas y que no han sido criados. Por algún motivo sus papás emigraron, murieron, los dejaron, los abandonaron, pero son buenas personas. Entonces, el hecho de que seamos o no seamos buenas personas no depende de la enseñanza de nuestros padres, aunque depende muy buena de la enseñanza de los padres para que nuestros hijos sean buenos hijos. Pero yo me crié sin papá y sin mamá. A los 8 años mi mamá tuvo que emigrar. Yo podía hacer lo que quería, y Joás podía hacer lo que quisiera. Uno de los hijos del rey David dijo: si mi padre les puso esta carga, yo les voy a poner 10 veces más. Pero ¿por qué ese corazón? A veces es inentendible la actitud de nuestros jóvenes, de por qué actúan de la manera que actúan. Y yo creo que han estudiado los jóvenes y han estudiado la vida de los niños y le echan la culpa a los padres, pero está en el corazón de la persona, está en el corazón del niño a veces cuando trae de ser malvado. Y mucho, yo sé que depende de la buena educación o de la mala educación que den papá y mamá. Pero a veces Dios pone en el corazón de algunas personas esa bondad y eso que agraden a Dios y eso que sean agradables a la sociedad. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de crecer sin papá y sin mamá y están aquí sirviendo al Señor.
Y gloria a Dios por los que se criaron con su papá y su mamá y son buenas personas el día de hoy. Yo creo que el pastor se crió con su papá y su mamá, ¿verdad? Han tenido esa bendición. Mis hijos se han criado con papá y mamá también. Y yo bendigo a Dios por mis hijos. Sin embargo, hago esta observancia porque la Biblia habla de eso, esa manera fortuita. Y eso quiere decir afortunada. Amén. En la cual Dios preservó la vida del rey Joás. Sí. Y valga la redundancia, volver a decir que él desempeñó un buen reinado delante de Dios, aunque no fue del todo perfecto, porque Dios siempre tiene exigencias, siempre existe. Ayer estaba predicando acerca de la tsunamita, y la tsunamita no se reservó nada. La tsunamita vio la necesidad que había en el profeta Eliseo de comer y le daba comida. Y luego él nunca le pedía nada. Sin embargo, ella insistía en bendecir al hombre de Dios. Y luego ella dijo, va buscando más a bendecir al hombre de Dios, sabiendo que es una representación. El profeta en ese entonces era una representación directa de Dios en la vida del ser humano. Pero nosotros a veces nos conformamos y la tsunamita dice, no, le voy a poner una cama, le voy a poner esto, le voy a poner lo otro, para que el hombre esté cómodo. Sí. Y eso le trae muchas bendiciones, pero ese es el mensaje de ayer. Ustedes no estuvieron ayer conmigo, no lo voy a repetir. Pero hago esta introducción para que sepa el pueblo de Dios, cómo son algunas personas que son bondadosas. Y que eso lo pone Dios en el corazón. Amén. Y que el hacer las cosas correctas trae fruto de bendición. Amén. La palabra de Dios dice que es mejor el buen nombre que los muchos tesoros. Y en medio de todo eso se levanta el nombre del rey Joás como el rey más, el que fue llamado a su reinado más joven, que aparece en toda la Biblia. Y al ver la pureza de su corazón, podemos ver las cosas que él hizo. Y dice la palabra de Dios que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y sin embargo hace esa mención todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Dejémonos dirigir. Amén. Hijos, muchachos, déjense dirigir. Siempre hay alguien que tiene más experiencia que nosotros. Amén. El pastor Wenceslao puede tener más experiencia que yo en algunas cosas, pero en otras cosas yo puedo tener más experiencia que él. A mí me puede enseñar uno de los muchachos. A mí me enseñan a diario mis hijos. A mí me enseña Emanuel. Entonces tenemos que dejarnos dar consejos. Tenemos que permitir ser guiados por Dios, porque cuando Dios nos va a hablar, a veces decimos, no, va a predicar un joven. ¿Qué nos puede decir un joven? Pero Dios siempre tiene una palabra y siempre tiene una enseñanza para nosotros, para la gloria de su nombre. Den ese aplauso al Señor y alaben. Yo no sé si les había contado, alguna vez en mi vida estaba yo ya pastoreando jóvenes y pasó un hermano a predicar, y él trabajaba en lo que llamamos en el tren de aseo. Y cuando pasó el hermano, lo menosprecié en mi corazón y dije, ¿qué me puede enseñar ese basurerito a mí? Así, honestamente. Y ese varón se tiró un mensaje que me dejó con la boca abierta, porque no es el mensajero, es el mensaje que el mensajero trae, el que Dios se glorifica a través de su vida. Así que no menospreciemos. Desde esa oportunidad dije, hey, tengo que recibir la palabra de Dios, venga de quien venga. Amén. Sí, amén.
He ido a conciertos de Jesús Adrián Romero y no me ha bendecido Jesús Adrián Romero, sino que me ha bendecido Dios a través de uno de los que le abren el concierto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar receptivos al mensaje de Dios y a dejarnos enseñar, porque mire, enfatiza que sí, yo puedo hacer las cosas bien, pero me estoy dejando dirigir por alguien que Dios está usando para levantarme. Amén. 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 Y sigue diciendo la palabra, mire, con todo eso, aquí viene la exigencia de Dios, que a veces es bien difícil, hermano, que nosotros demos la talla delante de Él. ¿Por qué? Porque dice que Él hizo lo recto delante de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Pero dice en el versículo 3, pero con todo y eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esto de los sacrificios lo comenzó el rey Acab, que comenzó a adorar a Baal, y él y su descendencia comenzaron a levantar altares a Baal, y costó erradicar esto. Por eso yo no creo que de repente aparece una persona y que a los 20 años es una buena persona y piensan que el trabajo de esa persona es porque pasó en ese momento. Los milagros o los procesos evolutivos de las personas suceden paso a paso, paso a paso. Amén. Amén. Porque los de la alabanza no de un solo el pastor, cuántos años de experiencia él tiene en la música. Entonces para él es fácil decir, mira, agarrémosla en mí, agarrémosla en sol. Y para mí el sol solo es el sol. Pero ellos saben lo que hacen, amén. Sí, amén. Y algunos están aprendiendo. Pero siempre debemos de reconocer que hay alguien que sabe más que nosotros y que nos puede enseñar, y no importa la edad que él o ella tengan. Seguimos con la lectura. Amén. El versículo 4 dice que Jehová dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno dé de su propia voluntad, Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno trae de su propia voluntad, trae a la casa de Jehová. Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Ok. Por la misma maldad del pueblo de Israel, Dios había permitido que Israel fuera destruido en algunas ocasiones, que fuera atacado, y que en las guerras en las cuales se veían involucrados, ingresaran las ciudades enemigas y que dañaran los edificios y la casa de Jehová. O también en algunas oportunidades las cosas se dañan por el tiempo, por lo viejos que sean. Sin embargo, descubre el rey que habían cosas que había que reparar en la casa de Jehová. Y una de las cosas que entiendo acerca de Joás, que aparte de ser un buen rey, era un buen administrador. Tenía una responsabilidad financiera acerca de la casa de Jehová. Pero también me gusta algo que no era opresor del pueblo de Israel, sino que les dice: miren, de las mismas ofrendas, de lo mismo esto que estamos recibiendo el dinero, vamos a hacerlo. Sin embargo, hay cosas que se nos escapan. Por eso el mensaje se llama: si comienzas algo, termínalo. No empieces tu deber, no descuides tu deber. Empieza y concluye lo que el Señor te ha ordenado.
De alguna manera Dios había puesto en su corazón del rey Joás reparar las grietas que se habían formado en el templo. Y mire, a veces nosotros sabemos que hay problemas en nuestras vidas. Hay grietas en nuestro corazón. Hay amarguras. Hay odios. Hay cosas que están pasando en nuestras vidas. Hay cosas que están pasando en nuestra familia. Hay cosas que están pasando en nuestro matrimonio. Hay cosas que están pasando en nuestros hijos. Hay cosas que están pasando en nuestras vidas. Y que hemos recibido de Dios el llamado a cambiarlas, a restaurarlas. Y sin embargo, admitimos que necesita un cambio, que necesita una reestructuración en nuestras vidas. Sin embargo, solo nos quedamos con sí lo necesito. Sí tiene razón el pastor. Sí necesito seguir leyendo la palabra. Sí necesito adorar. Sí necesito congregarme más. ¿Quiénes son las personas que más necesitan de Dios? Los que menos vienen a la iglesia. ¿Quiénes son los que más necesitan de Dios? Los que menos oran, los que menos leen la Biblia, los que menos se congregan. Que todos necesitamos a Dios. Estamos de acuerdo en eso. Pero en algún momento hemos identificado falencias en nuestras vidas, escaseces en nuestras vidas. No conocemos Biblia, no nos sabemos alabanzas. Cuando buscamos un texto no lo podemos encontrar porque no tenemos la habilidad de encontrar los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque no fugiamos la Biblia. Y tampoco nos hemos preocupado por bajar, tanto que pasamos tiempo en el teléfono, no nos hemos preocupado por bajar una app que contenga la Biblia. Entonces descubrimos, hermanos, que hay necesidades en nuestras vidas. El rey había identificado que habían grietas en el edificio de la casa de Dios. Y que iban a hacerlo. Pero mire, pasaron 23 años de su reinado. Porque eso dice la Biblia. En el año número 23. ¿Dónde estamos? 6, vamos a comenzar. Pero en el año 23, el rey Joás aún no había reparado las grietas del templo. ¿Cuántos años han pasado en el que usted no ha arreglado su vida? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años usted tiene de estar en el Evangelio y todavía no ha leído la Biblia? ¿Cuántos años han pasado en su vida espiritual y todavía no se ha leído ni siquiera el libro de los Salmos? Porque somos buenos para regalar el mensaje. No, ese Joás era un descuidado y malagradecido porque Dios lo había guardado, pero no había buscado a reparar el templo que Dios lo había mandado. Sí, pero ¿y usted? Sí, pero ¿y yo? Somos buenos para señalar a los hijos de los demás y los nuestros son malcriados. Eso nos está hablando el Señor. Identificamos los problemas, pero se nos hace fácil señalar. Pero nosotros tenemos nuestras propias grietas. Es difícil conectarnos. Está la alabanza y nos estamos fijando que la batería con la guitarra no están perfectamente combinados. ¿Y a usted qué le interesa eso? Usted tiene que estar adorando a Dios. Nadie le mandó a supervisar el ministerio de alabanza. Nadie le mandó a supervisar el mensaje. Y no es una grosería. Es que tenemos que conectarnos con Dios y tenemos que recibir de Dios y tenemos que olvidarnos de lo que está pasando alrededor y comenzar a adorar a Dios y hacer una vida agradable delante de Dios. No importa si los demás no están adorando, no están aplaudiendo, no levantan sus manos, pero yo voy a alabar a Dios con libertad.
Nos fijamos en el que el niño anda llorando, y si yo tuviera un niño, yo no permitiera que anduviera con esa bulla. Espérese cuando tenga los suyos. Qué barbaridad, no controlan a ese niño. Pues sí, espérese que tenga los suyos. O acuérdese cuando tenía los suyos. ¿Cómo le tapa la boca al niño? Pues entonces hay que entender y hay que ayudar, hay que buscar ayuda. Que fue lo que dijo Joás. Él no se podía poner a reparar, sino que lo que hace es llamar a su asistente personal, que ya no era solamente sacerdote, se había constituido como sumo sacerdote. Y dice en el versículo 7 que entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? En algún momento de mi vida, yo no sé si les he contado esto, que Dios me dijo: está bien que me sirvas, me busques adorarme, a servirme, pero ¿y tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Porque va a llegar un momento en que Dios nos va a pedir cuenta por ellos. Y si en algún momento, yo estaba hablando hoy con el pastor, a nuestros hijos los hemos hasta cierto punto obligado a venir a la iglesia cuando ellos son menores. Pero ya cuando son mayores de 18 para arriba, ya ellos toman sus propias decisiones. Entonces Dios no me va a decir: hey, Wilson, no hiciste lo posible. Sí, pero estaba cansado, Señor. ¿Quién no viene cansado? Yo estoy cansado, un fin de semana cansado. Sin embargo, estamos aquí. Todos trabajamos. Algunos trabajamos de lunes a domingo. Yo le trabajo de lunes a domingo. El único momento que no trabajo es cuando estoy en el culto. Luego me conecto porque estamos en un déficit financiero. Entonces hay que buscar a trabajar. Y dice la palabra que el rey Joás llamó al sumo sacerdote, se pusieron de acuerdo para que no tomaran el dinero de los familiares, el dinero que entraba, sino que lo iban a dar para reparar las grietas del templo. Sin embargo, estaban tomando acción. Oiga esto, llega el momento, mire, estos lentes yo me los he inventado, me los encontré la vez pasada. Estoy viendo borroso. Ok, identifico problemas. Estoy viendo borroso y estaba con el teléfono de un amigo y me dice: ponete los lentes para leer porque la letra es chiquita. No ocupo. No, ponételos, vas a ver mejor. Y no, solo es para leer. Ok, entonces ya vi que veía mejor. Y cuando se me pone la visión borrosa, es porque yo me he excedido a comer cosas que no tengo que comer y tengo diagnóstico de diabetes. Significa que se me han subido los niveles y lo primero que me afecta es la visión borrosa. Tengo que hacer algo. Comenzar a comer mejor y hacer ejercicio. No sé si me está captando lo que le estoy queriendo dar a decir. Tomemos acción de los problemas. Entonces, ya comencé a ir al gym de nuevo. No me gusta. O sea, yo no puedo decirle: ay, mi vida es el gym. Es mentira, por eso estoy en este cuerpo, porque mi vida no es el gym. Sin embargo, tengo que ir. Tengo una app en el teléfono que me pongo 6,000 pasos diarios y tengo que cumplirlo para mí por lo menos 5 veces a la semana o 3, pero de 3 para arriba creo que es algo bueno. 5 es un gol. Si los hago los 7 es demasiado, exigirme demasiado, pero que puede hacerlo. Sin embargo, hay que buscar hacer algo. El rey Joás identificó un problema y se quedó con eso, pero luego reaccionemos. Eso es lo que pasa, que a veces no reaccionamos. Solo nos quedamos con que nos digan:
a ti te pasa tal cosa, sí, pero ¿qué voy a hacer? De alguna cosa vamos a morir. No, haga algo, porque sí, siempre, es cierto que siempre nos vamos a morir, pero si yo puedo hacer algo para vivir un par de días, o un par de meses, o un par de años más, lo hago. Entonces estaba dañado, vuelvo y voy a redundar en esto, está porque tiene un como círculo, y que hay que aplicarlo, la Biblia, a nuestra vida cotidiana. Sí, amén. Se identificó el problema, ok, anduve viendo borroso algunos días y me refugié en los lentes. Dije, yo ya resolví el problema, ya puedo leer la Biblia, no hay problema. Sí, pero el problema sigue ahí. El problema se arregla nomás cuando me pongo los lentes. Tengo que ir al gym, tengo que comenzar a comer mejor, pero estoy fuera de casa, que mejor voy a comer. Entonces tengo que buscar a caminar, tengo que hacer algo. Haga algo por su vida. Están pasando cosas en su vida, busque a Dios. Tiene problemas en su casa, tiene problemas sus papás, tienen problemas financieros, tenemos problemas migratorios. Si yo les digo, levanten la mano cuántos tienen problemas migratorios, yo creo que la gran mayoría la levantamos. ¿Pero qué está haciendo por eso? No puedo hacer nada. ¿Cómo no? Usted puede orar, usted puede buscar a Dios. Dios puede darnos alguna mejoría. De alguna manera Dios se va a ocupar de nosotros, pero tenemos que buscar a Dios. Amén. 400 años estuvo de esclavo el pueblo de Israel en Egipto. Comenzaron a clamar a Dios, y ese clamor, después de 400 años por su mismo pecado, llegó delante de la presencia del Señor, y el Señor levantó a un libertador llamado Moisés. Denles aplauso al Señor y alábenle. En algún momento teníamos que reaccionar. En algún momento usted tiene que reaccionar y decir, verdaderamente no estoy alabando a Dios como debo de adorarlo. Verdaderamente, lo digo para vergüenza de muchos, mi hijo de 8 años ya prácticamente termina de leer la Biblia. Vamos por Tercera de Juan, vamos a comenzar ya. Lo digo para la gloria de Dios y para vergüenza de muchos creyentes que tienen no sé cuántos años en el Evangelio y nunca han leído la Biblia. Me puse a pensar en eso. Si el día de mañana él ya no la quiere leer, ya la leyó. Entonces, pero estoy sembrando. ¿Qué es lo que dice la palabra? Instruye al niño en su camino y él no se apartará. Si se aparta, pues yo hice mi trabajo. El Señor tiene que hacer la parte de él. Y si yo siendo malo hago las cosas buenas, ¿qué más podrá hacer él? Yo hago mi parte. Algún día en nuestros hijos mayores Dios va a tratar con ellos, pero nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. ¿Dicen amén? Amén. ¿Dónde vamos? Los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero, mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca y hizo una tapa de un agujero, le hizo un agujero y la puso en el altar, y comenzaron a recaudar el dinero. Y dice el versículo 10 que cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdote, rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Pasaron de reconocer el problema a la acción. No comenzaron a oprimir más al pueblo sacándole más dinero. Escuche esto, sino que del mismo dinero que ellos llevaban de sus ofrendas, mire la decisión que toman, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían cargos en la casa de Jehová, y ellos gastaban en pagar los carpinteros, maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar grietas de la casa de Jehová, en todo lo que se gastaba la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía de la casa de Jehová no se hacían tazas, ni despabiladeras, ni jafainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. ¿Qué estaban haciendo? Un ahorro.
en vez de hacer templos para el servicio, en vez de hacer algunos de estos instrumentos que prácticamente eran el ahorro y se convertiran en un tesoro, ellos habían decidido utilizar todo ese oro, todo ese dinero para reparar la casa de Jehová. ¿Hace cuánto está atesorando cosas usted? Es otra pregunta a nuestro corazón. ¿Hace cuánto estamos atesorando cosas y poniendo cosas en lugar de Dios? No, este es mi carro, no, este es mi teléfono. Y eso nos está impidiendo que nosotros hagamos algo por nuestras vidas. Porque ellos financieramente sabían que no querían oprimir más al pueblo, sino que de lo mismo iban a utilizar ese dinero para reparar la casa de Dios. Llegaron al acuerdo de que nomás había cierto dinero el que iba a ser para que sobrevivieran los sacerdotes. Sin embargo, el demás dinero lo gastaban a manos llenas, y habían personas de confianza, y no solo de confianza, sino que las personas eran honestas en utilizar bien el dinero del Señor. Ahora, seamos honestos con nosotros mismos. Vuelve el Señor a decirle lo mismo. ¿Está siendo honesto usted con el Señor? ¿Está siendo honesta usted con el Señor? ¿Está dándole el tiempo a Dios? Ayer estaba diciendo una jovencita en la iglesia del pastor Elías, decía, venimos 2 horas a la iglesia cada cierto tiempo, y cuando estamos aquí ofreciendo esas 2 horas, no somos capaces de concentrarnos en la palabra, no somos capaces de concentrarnos en la adoración, no somos capaces de adorar, no somos capaces de leer la Biblia, sino que estamos en otras cosas. Vemos todo lo que hay, todas las riquezas que Dios nos ha dado. Vemos que tenemos un templo donde adorar, libertad para adorar, una casa donde vivir, un carro donde transportarnos. Todas esas son las riquezas, comparándolas con las riquezas que había en el pueblo de Dios en ese tiempo, en el templo de Dios. Amén. Ahorita debe de atesorar, por ejemplo, el hermano que está con las 3 niñas. Y no es que va a venir y las va a maltratar los pocos días que pueden estar aquí, sino que ese es el tesoro en ese momento. El tesoro con nuestra familia es el tiempo que podemos tener. Hoy que mi hijo mayor se casó, considero un tesoro tenerlo en la casa, sentarnos los 5 o 6 en la mesa. Ese es un tesoro. Porque muchos anhelan tener un tiempo en familia y no se puede. Yo mañana o hoy en la noche me voy a reunir con mi mamá, con mi hermana, pero falta un hermano todavía. Ese es un tesoro. Pero no nos vamos a detener en renegar pensando en lo que no tenemos, sino que vamos a disfrutar lo que tenemos, lo que Dios nos da. Sí, amén. Entonces seamos nosotros. ¿Qué era lo que estaba haciendo el rey? Utilizando bien los recursos que llegaban a la casa de Dios. Utilicemos nuestros recursos. Estime esta casa que es llamada casa de oración. Aleluya. Sí, amén. Entre, como dice el rey David, en esas puertas con acción de gracias. Amén. Venga pensando en que se va a ir abrazando una palabra de Dios. Venga pensando que si traía un dolor de cabeza, un problema, se va a ir sin él, porque aquí en este lugar está la presencia de Dios. Amén. Pero si se siente aburrido, usted no está recibiendo este tesoro que Dios está poniendo en su corazón y en sus manos esta noche. Amén. Esta tarde, hermanos. Entonces aprendamos a administrar bien lo que Dios nos da. Estamos hablando de un rey
que se crió sin papá y sin mamá. Y a veces nuestros hijos nos tienen a nosotros, nosotros tenemos a nuestras parejas, tenemos a nuestras esposas y solo andamos discutiendo y no atesoramos ese tiempo juntos que tenemos. Hasta que ya estamos lejos, hasta que ya vengo corriendo 50 millas, digo, ya me gustaría que mi esposa viniera, qué bueno que estuviera aquí. Cuando estoy en la casa solo paso peleando. Veamos la importancia de los tesoros que tenemos. Utilicemos cada cosa en su lugar. Acuérdese que el rey había designado una parte de las riquezas del reinado y otras cosas para otra cosa. Y siempre va a haber en la casa de Dios, y siempre Dios ha prometido que aunque se haga una cosa, pero que no se va a dejar de hacer otra cosa. Dice el 15 que no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque ellos lo hacían fielmente. Pero el dinero por el pecado y la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Y mira al final, otra de las cosas que hizo el rey. Entonces subió Hazael, el rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual Joás tomó, rey de Judá, todas las ofrendas que habían sido dedicados Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que habían dedicado todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y se retiró de Jerusalén. Cuando sabemos administrar bien, podemos hacer muchas cosas. Mire, este hombre estaba reparando el templo de Dios y todavía había dinero, y venía el Hazael, era un rey de Siria que venía a atacar a Israel, y él reúne los tesoros que habían y decide ir a ofrecer una ofrenda por la paz, y aquel hombre se la recibe. Entonces, no importa la condición en la que estemos, podemos actuar bien. ¿Qué nos dice el Señor esta tarde? Tomemos buenas decisiones. Tomemos buenas decisiones. Pidamos dirección. Consultemos con personas que tienen más experiencia. Si tenemos una necesidad, busquemos a alguien que pueda darnos un buen consejo. No busquemos en una persona mala un consejo bueno. Acuérdense que el rey Joás se apoyaba en el sumo sacerdote Joiada. Buscaba a alguien que le había cuidado desde niño y que iba a tener cuidado y que iba a darle un buen consejo. Amén. Sí. Dice que los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas. Y al final se levantaron sus siervos y conjuraron y mataron a Joás cuando descendía. O sea, estaba sucediendo eso en medio de los reyes. Todos querían el reinado. Al final muere, pero queda su buen nombre. Quedan las cosas buenas que hacemos. Al final, hermanos, no nos gusta escuchar esto. Todos vamos a morir. Todos. Algunos vamos a morir jóvenes, algunos vamos a morir más adultos. Y es una palabra que no nos gusta oír. Pero al final todos nos vamos a morir. Vamos a llegar delante de la presencia de Dios. Y un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Pero qué bueno que cuando lleguemos delante de Dios, diga a Dios que hicimos lo bueno delante de Él, como el concepto que Dios ha dejado plasmado acerca de la vida del rey Joás.
Dice amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Dios, porque nos has permitido este día, Señor, adorarte con libertad, bendecirte, Dios, y tomar el consejo en la vida del rey Joás para que poder aplicarlo en nuestras vidas, Dios, y para poder saber que en medio de cualquier dificultad tú siempre nos guardas, Dios. Tú siempre tienes cuidado de nosotros. Tú siempre tienes cuidado de nuestras esposas. Tú siempre tienes cuidado de nuestros hijos. Tú siempre tienes cuidado, Señor, de esta iglesia, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios, a tomar buenas decisiones, a ser buenos administradores de todas las bendiciones y los tesoros que tú has puesto en nuestras manos, Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y la exaltación a ti, Señor. Si hubiera alguien en este lugar que quisiera entregarle su vida a Jesús, las decisiones buenas comienzan en su vida entregándole su corazón a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera entregarse a Él? ¿Habrá alguien que quiera ponerse a cuentas delante de Dios? Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra que está con nosotros, Señor, y en nuestra guía, nuestra dirección, nuestra mapa al cual debemos de seguir, Señor. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Hoy finalizamos una semana más, Señor, y qué bendición cerrar esta semana delante de tu presencia, en este santo templo donde se invoca tu nombre, Dios. Te damos la gloria, la honra, Señor. Mañana regresamos a nuestros trabajos, Señor. Mañana nuestros hijos regresan a sus escuelas, Señor. Bendecimos a los muchachos, Dios. Bendecimos a los niños que van a la escuela a partir de mañana, Señor. Te pedimos que les ilumines, les instruyes y les des sabiduría para seguir en sus clases, Señor. Nosotros guárdanos, bendícenos, prospéranos, que tú fructifiques el trabajo de nuestras manos, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y te agradecemos. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Denles aplausos fuertes al Señor y alábenlo.